que quizá no es tan frecuente. Cuando muchos hablamos de Jesús, hablamos del amor de Dios, hablamos de Dios nos espera, Jesús nos ama, Jesús me abraza. Hoy vamos a ver una actitud de Jesús, ¿verdad? Que para muchos puede sonar como incluso hasta contradictoria si no hemos leído los evangelios, pero que está cimentada en una religión que no tiene fe. Este enojo de Jesús, esta ira de Jesús, viene por una religión estéril, sí, que no produce fruto. Y vamos al capítulo 11, verso 12, y dice ahí, al día siguiente, habiendo salido de Betania, sintió hambre, Jesús, ¿verdad? Y a lo lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó para ver si encontraba algo en ella, pero cuando llegó no encontró nada, sino solo hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti, y lo escucharon sus discípulos. Y llegando ellos a Jerusalén, versículo 15, Jesús entró al templo de Dios y comenzó a expulsar a los que compraban y vendían en el templo. ¿Sí? Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. Y no permitía que nadie pasara objetos al interior del templo. Y él enseñaba diciéndoles, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Al enterarse los principales sacerdotes y los escribas, buscaban la manera de matarlo, porque tenían temor de él, porque todo el pueblo se maravillaba de su enseñanza. Y cuando atardecía, salieron ellos de la ciudad. Vamos a acabar en el 20. Y al pasar por la mañana, se dieron cuenta de que la higuera se había secado desde su raíz. Ok, leímos varios versículos, ¿sí? Y hemos hablado mucho de Marcos y esa técnica que él usa de escribir un tema, meter otra cosa en medio y luego finalizar con el tema que había empezado. Pero todo es parte del mismo tópico, de la misma historia. Y comienza hablándonos de Jesús, que tiene hambre y ve una higuera y entonces va a buscar higos y se da cuenta que no hay higos y Jesús maldice la higuera. Después Jesús llega al templo, ¿sí? Y lo que encuentra es a cambistas, a vendedores. Jesús se enoja, voltea las mesas, corre a los vendedores, enseña acerca del templo como casa de oración y termina la historia con Jesús y sus discípulos volviendo a la higuera, pero la higuera ya estaba seca desde su raíz. Sí, y hoy vamos a ver este tema de religión estéril, ¿verdad? Una religión que no da frutos. Si recordamos un poco el contexto histórico, sabemos que Jesús venía a Jerusalén, sí, venía desde Jericó. Recuerdan, Bartimeo estaba en Jericó y viene a Jerusalén y viene mucha gente porque se va a celebrar algo. Sí, la Pascua, una de las fiestas más importantes, está por celebrarse. Y ya Jesús llegó a Jerusalén, pasamos el pasaje, que no lo vimos aquí, pero tú lo puedes leer, de la entrada triunfal. Jesús pasa en un burro, ¿verdad? Y la gente está gritando, Hosana. Sí, la gente piensa que Jesús viene a coronarse como rey y a tumbar a Roma, y la gente por eso lo celebra. Y entonces viene la parte de la higuera. Y Jesús, dice la Biblia, que sale de Betania y le dio hambre y vio de lejos una higuera. Y cuando una persona tiene hambre y se encuentra con un árbol que comúnmente tiene fruto, lo que esperas encontrar ahí, ¿qué es? Fruto. ¿Verdad? Tú no vas al árbol y tú no estás todo hambreado y ves un manzano y dices, ay, voy a ir a ver las hojas del manzano. Tú lo que vas es a ver si tiene manzanas, ¿verdad? A ver si hay nueces, ¿verdad? Para tumbarlas. Muchos de ustedes en sus infancias seguramente tuvieron un vecino o alguien de la cuadra que tiene un árbol de aguacates o de alguna fruta que les gustaba y lo agarraban a palazos, ¿verdad? Para tumbarlo. No para ver las hojas, pero para comer el fruto. Cuando alguien tiene hambre, busca fruto. Es de lo que está hecho. El árbol está hecho para eso. Y hay una responsabilidad cuando un árbol tiene fruto o es para dar fruto, su llamado es a fructificar para que alimente a las criaturas, a las personas que están alrededor de él. ¿Sí? Y la Biblia nos da muchas referencias de cómo el cristiano está llamado a dar fruto. ¿Sí? Y el fruto que el cristiano da resulta
que es el alimento espiritual para las personas que están a su alrededor. Tu fruto alimenta a los demás. Sí, pero no solo es un llamado individual a dar fruto, es un llamado como iglesia, también grupal, a fructificar, a alimentar a otras personas. Entonces, el testimonio de la obra de Jesús en la iglesia y de los alcances del Evangelio sirven para alimentar a otros. La iglesia, el creyente, tiene la responsabilidad, el llamado de fructificar. Si tú eres un árbol de fruto del Espíritu, se espera que en ti esté el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ahora, viendo el pasaje y a Jesús que busca este fruto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que Jesús se acerque a la higuera para ver si tiene higos? Es decir, seguramente había más árboles, ¿sí? Seguramente había más árboles de fruto quizá. Pero ¿por qué Jesús va a la higuera? ¿Por qué precisamente a ese árbol? ¿Qué es lo que tiene ese árbol que le comunica a Jesús que es posible que haya fruto ahí? Este árbol es diferente por una situación y la Biblia nos lo menciona. El árbol tiene hojas. Y un árbol que tiene hojas, si ya tiene hojas, es porque ya se acerca el tiempo de dar fruto. La Biblia nos explica que todavía no era tiempo de dar higos, pero Jesús está enseñándole algo a sus discípulos. Ellos se acercan al árbol porque tiene hojas. Y si tiene hojas, lo lógico es que tenga fruto. Pero cuando Jesús ve el árbol lleno de hojas, frondoso, ¿sí? Y se acerca y ve que no tiene fruto, entonces viene una desilusión, porque el árbol tiene una apariencia de que es fructífero. Tiene muchas hojas, parece fructífero, parece saludable, pero no alimenta a nadie, ¿verdad? Yo puedo recordar en México cuando era estudiante, sí, de preparatoria, y los desayunos, cuando eres estudiante de prepa es lo que te encuentres, ¿verdad? Y entonces vas caminando y ves una panadería, y ahí dice panadería, ¿verdad? Y entonces tú vas a la panadería a comprarte un pan. Y tú te imaginas el pan. Cuando tú vas a una panadería en México, tú empiezas a imaginarte, ¿verdad? ¿Qué es lo que te vas a encontrar? Vas a ver conchas de chocolate, vas a ver tomates de esos rojos, ¿verdad? Con coco. Vas a ver galletas, vas a ver empanadas de calabaza. No te quiero dar hambre, pero vas a buscar panes. Y te imaginas los colores, ¿verdad? Y te imaginas los tamaños. Y entonces a veces llegaba a esas panaderías que ya van en decadencia y esa panadería ya tenía puros marranitos, una galleta así de boquita, ¿verdad? Sonriente, era todo lo que había. Y entonces hay una desilusión, porque el pan debería estar en la panadería. Una panadería debería tener pan para comer. Cuando alguien va a un lugar, busca encontrarse con eso. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme es, la gente que entra a la iglesia, ¿con quién espera encontrarse cuando entra al templo donde hay personas que se congregan, dizque porque buscan al Señor y alaban al Señor? ¿Qué espera la gente encontrarse? La gente espera encontrarse con Dios. La gente espera encontrarse con el Espíritu Santo. Una higuera debería tener higos, una panadería debería tener pan, ¿sí? Y una iglesia debería tener a Dios. Pero ¿qué pasa cuando no hay fruto en los creyentes? ¿Qué pasa cuando hay hojas, verdad? Pero no hay fruto. Hay mucha presentación. La panadería está bien pintada. Dice panadería en grande, un letrero luminoso, ¿verdad? Pero entras y no hay alimento. Entonces, cuando la presencia de Dios no está en nosotros y no tenemos nada para darle de comer a las personas que se acercan con hambre, dependemos de hojas que hagan parecer que somos árboles frondosos. Me voy a llenar de hojas, aunque no tengo fruto, pero me voy a llenar de hojas que hagan que la gente crea que estoy frondoso y que aquí está la presencia de Dios. Hojas que disimulen
la presencia de Dios. Los discípulos ven la higuera y ven las hojas. Jesús ve la higuera y ve las hojas. Y entonces piensas, ahí hay fruto. Y entonces cuando no está el Señor dentro de nosotros, buscamos disimular la presencia de Dios con muchas hojas. Sí, hojas que disimulan el fruto. Pero estas hojas solo esconden la triste verdad de una higuera que no tiene la capacidad de alimentar a nadie. La hoja de la sonrisa, ¿verdad? En el cristiano, que no estamos en la presencia de Dios, no estamos en la palabra ni en la oración, es más, no estamos ni en victoria, pero sonreímos mucho para que parezca sí que tenemos fruto. Las hojas de la religión, amado, es la apariencia, puede ser la estética, puede ser incluso el profesionalismo también. No es que sea malo, son hojas, pero tienen que estar rodeadas de fruto. Vamos a subirle, ¿verdad?, a todo volumen cuando estemos en la adoración para que parezca que la presencia de Dios está ahí. Vamos a jugar con la modernidad. No es que sea malo, pero eso no es el fruto. Esas son las hojas de la iglesia. Poner atención a la apariencia para dar una imagen de santidad en mí que no existe quizá. Otras hojas de la religión pueden ser las muchas actividades. Podemos pensar que entre más ministerios hay en la iglesia, ¿verdad? Pues más fruto hay, más santidad hay. Y a veces no es así. A veces los ministerios esconden lo que hay detrás, la falta de la presencia de Dios. ¿Sí? No es un mensaje político, pero en México hay mucha burocracia. Hay organismos para todo, ¿verdad? Y ninguno funciona. La gente cuando ve que fracasan las leyes, en lugar de hacer cumplir las leyes, hacen más leyes y más leyes y más leyes y modifican leyes. Sí, a veces las iglesias abren y abren ministerios y se mueven y hacen porque no está el Señor ahí. Y hay que buscar la manera de que parezca que está. Podemos también cambiar la palabra de Dios por las acciones sociales. Y pensar que la acción social es el fruto, pero ese no es el fruto, son las hojas. De nada sirve, ojo, no me malinterpretes, alimenta al pobre, pero de nada sirve que le des una torta al pobre si no le predicas el evangelio. Porque lo único que va a resucitar un espíritu muerto es la predicación del evangelio. Dale la torta, pero predícale. Si tú le predicas, tú le estás ofreciendo la vida eterna. Pero si tú nada más le llevas el pan y te vas, ¿sabes qué estás haciendo? Le estás dando cuidados paliativos a una persona que está en sentencia de muerte, que nada más está esperando que el tiempo pase para irse al infierno. Le estás dando algo para que sufra un poco menos de aquí al día de su condenación. Entonces, las hojas hacen que una iglesia sea llamativa, que la gente quiera acercarse, que se vea atractiva, que se vea interesante. Pero después la gente llega a la iglesia llena de hojas y, oh desilusión, cuando entran y ven que no hay Dios, no hay fruto. No hay fruto en los líderes, no hay fruto en los hermanos, no hay fruto en el pastor, no hay fruto en nadie. ¿Sí? Lo que tenemos como consecuencia es que la gente en las iglesias creen que se están alimentando porque están ahí metidos, envueltos en el mundo, ¿verdad?, de la iglesia con muchas ocupaciones, pero no se han dado cuenta que se la han pasado masticando hojas porque no hay ni un fruto para comer. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de un creyente que tiene años masticando hojas? Se vuelve un cristiano de débil convicción. Un cristiano que fácilmente se enreda en las cosas del mundo. Un cristiano frágil en su carácter, corrompible, sí, lleno de inmoralidad, porque su vida espiritual solo se puede fortalecer con fruto. La vida espiritual del cristiano no se fortalece con hojas de higuera, sino con el fruto de la higuera. La gente solamente crece con la palabra del Señor. Lo que podamos hacer que se vea atractivo es bueno, son hojas, pero el alimento es necesario y el fruto tengo que darlo para que los que están a mi alrededor tengan algo para comer cuando
tengan hambre. Porque un día tu familia va a requerir de alguien que sepa algo de Dios. Y si no tienes nada que ofrecer, solamente te vas a dar cuenta que eres hojas y no fruto. Entonces, muchas veces nos conformamos con darle hojas a la gente, haciendo parecer que Dios está en el medio del servicio, cuando en realidad nadie está viendo la vida del Señor. ¿Sí? Ahora Jesús va con la higuera y Jesús maldice la higuera. En el verso 14, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Pero ¿por qué la higuera y no los demás árboles? Porque si Jesús tenía hambre, seguramente había más árboles que tampoco tenían fruto. Porque esa higuera da apariencia de dar fruto. Los otros árboles pues no tienen a lo mejor ni hojas. Esos necesitan entrar a su temporada. Pero esta higuera aparenta que da fruto. Y entonces nadie va a comer de ella. Si él tiene la autoridad para hacerlo. Acuérdate de la iglesia de los Efesios. ¿Cuál es la advertencia? Voy a quitar el candelero de tu lugar si no vuelves a tu primer amor. Cerraré tu iglesia si no regresas a tu primer amor. ¿Sí? Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado. Porque lo que vemos que a Jesús le enfurece, que Jesús no soporta, es una hipocresía religiosa que no produce cambios en la vida de la gente. La higuera estéril es la historia de la iglesia que diluye el evangelio genuino de la palabra de Dios en litros y litros y litros de fiestas, actividades, ruido, luces, para que sea más llevadero, ¿verdad? Y para que las personas no noten a Jesús. ¿Te has dado cuenta de cuando tus hijos se han puesto bien enfermos, de esas que se les hincha la garganta y el doctor les da la medicina más horrible que existe, pero es la que los va a curar? Y entonces, ¿qué hace tu hijo? Se prepara con medio litro de agua, ¿verdad? Porque tiene que pasarse el sabor. Y lo que hacemos, como no queremos, ¿verdad? A ver, que la gente pase el trago del evangelio, porque a veces tiene partes muy espesas, lo diluimos lo más que podemos en cuanto ruido, luz y actividad se refiera, todo lo que se pueda para que la gente no note a Jesús. Lo que pasa es que pierde el efecto entonces. Y entonces el ladrón, el infiel, el golpeador, el drogadicto, pueden estar años sentados en la banca de la iglesia mientras siguen haciendo lo mismo con sus esposas, sin sentirse culpables ni confrontados, porque no hay nada que los confronte, porque todo el mensaje está diluido en actividades. No hay nada que les ayude a fructificar en el Señor, ni los lleve al arrepentimiento. Entonces, por más que queramos ser atractivos, lo cual no es malo, debemos entender que lo único que convence de pecado es el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de una alabanza que prepara un ambiente óptimo para ello. Cuando una iglesia está nutrida, ¿verdad? Entonces, si una iglesia no es capaz de dar frutos, si sus miembros viven y practican una doble vida, si la gente nunca se siente invitada a entregar su vida al Señor, ¿qué nos hará pensar que Jesús estaría satisfecho con esa iglesia? Porque una higuera puede convertirse en un árbol que da sombra, puede convertirse en un árbol que es decorativo, puede convertirse en muchas cosas, pero está hecho para dar fruto y alimentar. Entonces una iglesia se puede transformar en muchas cosas. La iglesia puede ser un club social. La iglesia puede ser un lugar para aliviar las penas acumuladas de la semana y entonces irme a volver a acumular penas el lunes, ¿verdad? La iglesia puede transformarse nada más en un lugar, ¿verdad? Para que otros sientan que pertenecen a un grupo. La iglesia puede convertirse en un lugar para validar a las personas que están en ese lugar. Todo menos el lugar donde la gente se alimenta del pan de vida. El objetivo de la iglesia es alimentar a las personas, es llevarlos a la vida de Jesucristo, ¿sí? Entonces, hay veces que las iglesias locales pueden no dar fruto y hay ocasiones que la iglesia ofrece el alimento espiritual, pero también
es el creyente el que a veces no quiere fructificar. Hablamos de la higuera como una iglesia. Ahora hablemos de la higuera como una persona. A veces el ambiente está, la alabanza está, el mensaje está, pero yo soy la higuera que no quiere dar fruto. Si apenas siento que Dios hace algo en mí y me voy y nunca vuelvo. ¿Por qué? Porque no quiero que esa obra se concluya. Pero ¿sabes una cosa, amado? Si el evangelio se te ha predicado, si el llamado a fructificar ya se te hizo, ya no se te puede despredicar. O sea, ya escuchaste el evangelio, ¿verdad? Ya escuchaste tu llamado a fructificar. Ya tienes la obligación. La promesa de vida eterna ya está en tu mente y en tu corazón. Cualquier cosa que hagas contraria a la voluntad de Dios ya es un acto de rebelión consciente. Y ya es bajo la conciencia de que vas contra la eternidad que se te está invitando a vivir. Entonces, el creyente tiene que fructificar, la iglesia tiene que fructificar. Vamos al verso 15. Dice ahí el pasaje en el verso 15 que entonces llegó Jesús a Jerusalén y entraron al templo y comenzó a expulsar ¿a quiénes? A los que vendían, a los cambistas, a los que vendían palomas y compraban. Y volcó las mesas, ¿verdad? Y las sillas. Este Jesús, ¿verdad? Es berrinchudo. Sigue el tema de la religión sin hojas, digo sin fruto, con muchas hojas pero sin fruto. Y entonces llega Jesús al templo, y el templo judío era muy grande y tenía fases. El lugar santo y el lugar santísimo era el lugar del sacerdote. Pero Jesús llega al patio posterior. La palabra que se usa para templo, ¿verdad? En el griego, porque se usan dos palabras diferentes. Esta que se usa hace referencia al patio posterior, al patio exterior. Jesús llega al patio exterior del templo, ¿sí? A la explanada del templo. Ahora, en la explanada es el lugar de los gentiles. Es el único lugar donde la gente no judía podía entrar a buscar a Dios. Era el único lugar donde la gente no judía podía entrar a orar al Dios de Israel. La explanada, ¿sí? El patio exterior. Era un espacio donde se podía cumplir la palabra que se le dio a Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, entendiéndolo como un judío de ese tiempo. Ahí en ese patio, las naciones llegaban a adorar al Dios de Israel. Entonces, ¿qué hicieron los líderes del templo y de la religión de ese tiempo? Decidieron usar el único lugar donde los gentiles no judíos podían llegar a buscar a Dios y lo llenaron de cambistas y vendedores. Ahora, ¿qué era lo que hacían estos cambistas? La gente venía de Galilea, venía de otras partes, si venía de Perea y llegaban a Jerusalén para dar ofrendas a Dios, pero traían su dinero y ese dinero traía la cara del emperador. Y entonces no se podía ofrendar a Dios con esa cara del emperador. Era algo impuro. Los cambistas daban ciclos, sí, y esos ciclos no tenían rostros. Podían ofrendarse. Era algo correcto hacerlo. El problema es que lo que hicieron ellos fue empezar, aparte de que llenaron la explanada, fue empezar a hacer negocios sucios con esos cambios. Sí, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Que tú quieres cambiar dólares a pesos y llegas a Laredo y el cambio más bajo del universo está ahí, aprovechándose de la gente. Entonces, ellos llenaron el lugar de santidad, el lugar de buscar a Dios, lo llenaron con cambistas, lo llenaron con negocios, lo llenaron con trueques sucios, sí, ventajosos. La gente venía de muy lejos, caminando días para llegar al templo. Y se topan con una paloma, que la paloma era el animal que los pobres ofrendaban a Dios. Tú eras pobre, no ofrendabas un becerro, ofrendabas una palomita, pero te la vendían a precio de becerro, ¿verdad? Y ya estabas ahí. ¿Qué tenías que hacer? Comprarla, ¿verdad? Entonces, y eso demostraba dónde estaba el corazón de la religión judía de ese tiempo, de los que gobernaban el templo, los que no conocían a Dios,
podían ir a la explanada a buscarlo, pero cuando llegaban a buscar a Dios, se encontraban con el negocio sucio de la religión judía de ese tiempo. Ganancia deshonesta, religión estéril, con muchas hojas, porque el templo era gigante. Veías el templo de lejos y decías, wow, qué templazo. Pero entrabas y había todo menos Dios. Había negocios, había palomas, pero no había adoración al Señor. Porque la religión estéril maneja motivos egoístas que no permiten que la gente se encuentren con Dios cuando llegan al templo. Entonces la respuesta de Jesús al voltear las mesas, al correr a los cambistas, al voltear las sillas, ¿verdad? Al liberar a las palomas, ya lo dije yo, pero esas respuestas de Jesús son respuestas de santidad, de decir, no voy a tolerar que se intercambie a Dios por razones egoístas. Sí, porque hoy en día vemos que muchas veces suplantamos a Dios por los negocios del hombre. Vamos a cambiar la predicación y vamos a cambiarla por una filosofía. Entonces tenemos a muchos que predican filosofías, predican quejas políticas, denuncias humanistas, pero no la palabra de Dios. No predican, dan discursos, ¿verdad? Es una conferencia. Vamos a cambiar la presencia de Dios que cambia nuestras vidas, vamos a cambiarla por otras cosas, otro tipo de movimientos. Si muchas hojas, mucha música, mucho ruido, mucho movimiento, mucho de todo, pero sin Dios, sin fruto. Cambiamos al Señor por los negocios del atrio del templo. Nos equivocamos en el concepto de lo que era la iglesia. Entonces, a veces la iglesia, su objetivo principal ya no es predicar, ya es juntar dinero, ya todo el año piensan en cómo van a juntar más dinero. Se vuelve el objetivo principal. ¿Vale la pena que alguien, por ejemplo, en el día del servicio de santidad, ¿verdad? Se pare a alguien a predicar sin estar preparado, solamente porque hace reír o nos cae bien a todos? ¿Vale la pena que nos paremos a alabar al Señor, pero nada más simulemos que cantamos y no alabemos a Dios? ¿Vale la pena que usemos el tiempo del servicio para comer o para revisar Facebook o para hacer otra cosa? ¿No le molestará al Señor que lleguemos al templo del Señor, donde se congregan los santos, donde debe estar la adoración al Señor, y hagamos cosas de negocios humanos, lejos de estar en el corazón de Dios, de la adoración? Jesús ve a los cambistas corruptos que usan el templo para lo que no es. El atrio era para conectar con Dios, no era para enriquecerte con las ventas corruptas. Y entonces Jesús agarra las mesas, voltea las mesas, avienta las sillas, corre a los cambistas, saca todo lo que estorba, saca todo lo que no permita que las personas se encuentren con Dios para que puedan tener relación con el Señor. El problema del hombre, tenemos que entenderlo. El problema principal del hombre, su principal necesidad es conectar con el Señor, es reconciliarse con Dios. La iglesia tiene que hacer todo para que eso pase. Y no hacer cosas que eviten que eso pase. Que hagan que lejos de conectar con Dios la gente se distraiga en otras cosas, porque la misma iglesia las propicia. La principal necesidad del hombre es el fruto, no es la hoja, ¿sí? La principal necesidad de las personas, ¿sabes algo? No es, mira, la principal necesidad de una persona no es ni siquiera reconciliarse con su papá, ni salir de la pobreza, ni sanar de su enfermedad. Todo eso es la periferia de la fe. Pueden ser las consecuencias de la fe, pero su principal necesidad antes de reconciliarse con cualquier persona es reconciliarse con Dios. Dejar de estar en rebelión contra Dios
y entregarse a Dios. Y cuando eso pasa, entonces las hojas, la periferia empiezan, ¿verdad?, a notarse. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? El trabajo de la iglesia, aunque lo hacemos, pero no es principalmente las vendimias, ni hacer una celebración o una cena. El principal trabajo de la iglesia no es que la gente encuentre en nosotros un lugar para llorar. Es parte de la periferia del trabajo. Tampoco son las acciones sociales, es parte de la periferia. El trabajo principal de la iglesia es reconciliar al hombre con Dios. Por eso la necesidad de dar fruto. Si nosotros, como esos sacerdotes judíos que llenaron el templo de cambistas, si nosotros hacemos cosas que estorban en el propósito de Dios, si perdemos la vista de lo que es importante y llenamos el templo de todo lo que distraiga, entonces no te extrañe que un día Jesús venga a voltearnos las sillas de cabeza, como hizo aquella vez. Nunca permitas que el tiempo de la adoración al Señor caiga en despropósito. Tú viniste con un objetivo. Vive ese objetivo, ¿sí? Y sea alimento también para otros. Fíjate la denuncia de Jesús en el verso 17. No está escrito, mi casa será ¿qué? Llamada casa de oración, ¿para quién? Para todas las naciones. ¿Y ustedes en qué la convirtieron? Les dice, sacerdotes, escribas. La palabra dice que la casa, el templo, es casa de oración para todas las naciones. Ahí había gente que quizá venía de otras partes, quizá ni siquiera judíos de nacimiento. Había a lo mejor galileos que eran hijos de un padre judío y de una madre que quizá no era judía, pero iban al templo a buscar al Señor. Y entonces Jesús dice, esta es casa de oración para toda esa gente que viene necesitada de Dios, de muchas partes. Pero la denuncia es, ustedes la transformaron en una cueva para los ladrones. La frase casa de oración, Jesús no la dice porque sí. Isaías 56:7, ahí vas a encontrar esa frase. Sí, Jesús está hablando de Isaías 56:7, hablando de una casa de oración para todos los pueblos. Es el propósito, que las naciones completas le den gloria a Dios. Pero Jesús dice, ustedes destruyeron Isaías 56:7 y cumplieron Jeremías 7:11. Porque en Jeremías 7:11 aparece esta frase, es una acusación del profeta Jeremías, donde los acusa de usar el templo como cueva de ladrones, ¿verdad? Es decir, un lugar al que la gente, los ladrones, van y se meten ahí y se sienten seguros y se sienten protegidos, porque los que gobiernan la cueva los protegen. Entonces llegaba el extranjero al templo después de caminar 2 semanas para buscar al Señor, y estaba el cambista que le estaba ofreciendo un trato muy injusto, pero el cambista se sentía protegido. Y el que venía a buscar al Señor se sentía desprotegido. Cueva de ladrones. Es decir, ustedes convirtieron el templo del Señor en el lugar donde se protege al que hace la maldad. ¿Cuántas iglesias, con la excusa del proceso y de la gracia que hace todo por mí, se han convertido sin querer en cuevas de ladrones? Fíjate, en este mismo pasaje de Jeremías que puedes leer en tu casa, que acabamos de decir, Jeremías dice, no vas a oprimir al extranjero, no vas a oprimir al huérfano y no vas a oprimir a la viuda y no vas a derramar sangre. ¿Sí? Derramar sangre no solamente es asesinar, derramar sangre también es, por ejemplo, destruir la reputación de otra persona al decir cosas de esa persona que ni me constan. Si hago eso, derramo sangre. ¿Sí? Y Jeremías dice ahí en ese mismo pasaje, ustedes confían en las palabras de mentira, roban, matan, tienen relaciones sexuales ilícitas, juran y no cumplen y le dan ofrendas a Baal. Es decir, le dedican su vida a las cosas
que se vuelven su Dios. Y luego vienen, dice ahí Jeremías, y se meten al templo, se ponen en la puerta del templo del Señor para sentir que son librados, para luego seguir haciendo las mismas abominaciones. Y entonces Jeremías da la denuncia. Esa no es un templo de arrepentimiento, se volvió una cueva de ladrones. Confían en esas cosas. Entonces, te lo voy a explicar en cristiano, pues. Vamos, pecamos, mentimos, traicionamos, robamos, matamos a otras personas, hablando mal de ellos, destruimos su reputación, nos acostamos, ¿verdad?, con la novia o con la amante, juramos y no cumplimos, le damos todo nuestro tiempo a los baales del mundo y luego venimos a la puerta del templo a redimir la culpa para seguir haciendo las mismas abominaciones que queremos seguir haciendo porque no estamos arrepentidos. Esa es la situación del templo de Israel de ese tiempo, que protege a los ladrones y desprotege a los que genuinamente buscan al Señor. Cuando la religión se llena de hojas, sin fruto, sin palabra de Dios, sin higos, el lugar siempre se va a llenar de ladrones que se esconden debajo de las hojas de la higuera donde tendría que estar el fruto. Esos ladrones no tienen la mínima intención de buscar a Dios ni de parecerse a Cristo. No quieren cambiar, no quieren nada, simplemente se esconden en una iglesia infructuosa para hacer lo que no conviene, escondiéndose en esa iglesia, vituperando el nombre de Cristo en la calle, usando el cristianismo como excusa para hacer lo que hace sin sentirse juzgado por la gente. Muchas veces confundimos las cosas. Una cosa es que quieras genuinamente buscar a Dios y cometas un pecado. Eso a todos les va a pasar. A todos nos va a pasar. Eso es una cosa. Vamos a equivocarnos. Pero nunca confundas eso con aquellos que sistemáticamente hacen lo que está mal y usan la iglesia como escudo protector, ¿verdad? O para a través de la iglesia hacer lo que no conviene. Porque muchos, y esto es real y tú lo sabes, se ha hablado hasta el cansancio, muchos usan el púlpito para sacar su ira. Muchos usan el templo para hacer usura de las personas. Muchos pueden esconderse en una iglesia para no decirle a la policía lo que hicieron, porque deberían de haberlo hecho. Muchos usan el templo o la religión para esconderse. Pero si la iglesia es una iglesia fructífera, si hay palabra de Dios, ¿sí? Es como cuando le prende la luz a un cucaracho. Se notan, salen. Se van y se buscan una iglesia infructuosa, donde no haya luz, donde no pongan atención, donde solamente haya hojas que cubran, ¿verdad?, lo que estoy haciendo. El problema es que hoy andamos con la política de que Jesus is love y nada más es love, ¿verdad? Entonces permitimos que se vitupere el nombre del Señor. Y entonces pasa que cuando el baterista de la iglesia, ¿verdad?, embaraza a la mejor amiga de la esposa, cuando la hermana, ¿verdad?, también allá con el líder, cuando el pastor se la pasa predicando de dinero porque no tiene otra cosa que predicar, cuando el líder de alabanza canta canciones y todo el culto, ¿verdad?, después se va y se la pasa en el baño todo el culto y no escucha la predicación, cuando pasan estas cosas dentro del cuerpo de Cristo, si una iglesia no tiene frutos, ¿sabes qué? No va a poder jamás confrontar con la palabra de Dios. Lo mejor que va a poder hacer, y seguro lo has escuchado, es decir, es que nadie somos perfectos, ¿verdad? La disciplina no es de Dios. No queremos perder gente que diezme, entonces vamos a permitirles la vida que llevan. Cambiamos la santidad por ciclos de plata y palomas. Lo peor es que ese tipo de gente, como no hay fruto en las iglesias y hay puras hojas, ese tipo de gente ha ganado tanta autoridad en el cuerpo de Cristo que cuando tú hagas un llamado a la santidad, inmediatamente van a salir a llamarte fariseo, o exagerado, o religioso. La queja de Jesús
contra estos es que convirtieron el lugar de conexión. El templo era el lugar donde el cielo y la tierra conectaban. Era el puente de conexión. La gente tenía que venir al templo a conectarse con Dios. Y lo que hicieron fue poner muchos vendedores para que en el proceso fueras vaciando tus bolsillos, ¿verdad? Lo que hicieron fue hacerlo, convertirlo en algo abominable. Entonces de nuestra cuenta debe de correr que Casa de Fe Piedras Vivas, amado, sea una iglesia fructífera que pueda alimentar al que necesita del Señor. Porque la gente, en última instancia, cuando la gente esté desesperada por Dios, cuando no encuentran una salida, lo que menos le va a importar van a ser las actividades. Les va a importar que la presencia de Dios esté en ese lugar. Que ahí el Espíritu Santo reine. Que Jesús se sienta en el trono de esa iglesia y vea con agrado y participe en lo que está sucediendo. Así es donde la gente es alimentada. Cuando la gente se acerque contigo y de tu boca fluya palabra de Dios y no consejos humanos que no alimentan a nadie. No solo alimentamos a la gente con una buena prédica, pero es necesario que haya una alabanza viva, que la gente aprenda a orar unos por otros y que cada uno de nosotros estemos llenos de la palabra de Dios para poder alimentar a los demás. Al nuevo, al de muchos años, al que está en tristeza, al que cayó en depresión, o al hermano que pecó, pero que él busca de Dios, pero cayó en pecado y hay que restaurarlo. Se necesita que haya hijos que puedan alimentar a la gente, ¿verdad? Ahora, habrá quien diga, Víctor, pero el templo ya no es un templo físico, ahora el templo soy yo. Bueno, pues dicho esto, entonces, ¿verdad? Hay que analizar cómo está el templo de mi vida. ¿En mi vida hay cambistas? ¿O está la presencia de Dios? Cuando la gente viene a mí, a mi templo personal, buscando del Señor, ¿qué se encuentran? ¿Un lugar de conexión con Dios? ¿O se encuentran toda la periferia de la religión y las hojas sin fruto? ¿Qué hay en mi templo? Cuando vienen mis hijos conmigo y me dicen, papá, pasó esto en la escuela, ¿verdad? Tengo esta duda, un maestro me dijo esto, o una persona me explicó esto, ¿qué van a encontrar en mí? ¿El templo de conexión o la periferia religiosa llena de hojas? Entonces Jesús hace un llamado en el verso 17 y les dice cueva de ladrones, ¿verdad? Pero dice el verso 18, y al enterarse los principales sacerdotes y los escribas, ¿qué querían? Matarlo. ¿Pero por qué lo querían matar? ¿Qué tenían? Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque la gente se maravillaba de la enseñanza, de la doctrina de Jesús. A los que gobernaban el negocio, pues no les convenía, ¿verdad? Que hubiera ahí uno que estuviera hablando. Nos vas a quitar a los cambistas. Ahora, ¿cómo vamos a pintar el templo? Ahora, ¿cómo vamos a ponerles las piedras de jade? ¿Cómo le vamos a hacer? Si nos estás quitando la entrada. Los que se beneficiaban de la corrupción van a estar en contra de la santidad. Eso es normal, aunque sean de la iglesia. Y no me refiero de esta iglesia, sino de la iglesia cristiana. Cada vez que tú grites santidad, acuérdate de Bartimeo. Cuando un pastor grita santidad, va a haber otro pastor que grita pecado. Entonces, los que se benefician de la corrupción, los que predican mentiras, los que disimulan la presencia de Dios con cosas irrelevantes, los que hacen presunción de su magnífica doctrina, aunque no está Dios ahí, los que predican la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, los que niegan la deidad de Cristo, ¿verdad? Los pastores que están enseñándole a las mujeres a abortar, van a intentar destruir este mensaje. Es normal y no te tiene que asustar.
Pero la misma Biblia nos dice que es por temor, porque había otro pueblo que necesitaba escuchar eso. Ya era mucha corrupción, ya era demasiado pecado. Necesitaban escuchar de la santidad del templo. Entonces, unos van a querer destruir el mensaje, pero hay otros que se van a maravillar con la santidad de Dios y te van a seguir porque sigues a Jesús. ¿Cómo quieres ver la nación cristiana de Occidente? ¿Cómo quieres ver a tus nietos entregados al pecado? ¿Convertidos al Islam? ¿Cómo quieres ver a tu familia? ¿Cómo quieres que sea la vida de tus bisnietos, a los que quizá no veas o quizá veas? ¿Cómo quieres que sea? ¿Cuál es tu sueño para la nación cristiana de Occidente en el futuro? Si es necesario, tenemos que rededicar nuestro templo y el templo y purificar nuestras intenciones, porque el Señor busca un cuerpo que se entrega no solo en palabras, sino en vida entera. Amado, qué bueno que haya hojas, pero lo que alimenta es el fruto. Vamos a ponernos en pie. Y al final tú viste lo que pasó con la higuera. Pasaron y la higuera seca, dice la Biblia, desde la raíz. Era frondosa, tenía muchas hojas, daba la idea de ser una higuera fructífera, pero ya estaba seca hasta la raíz. ¿Sabes por qué? Porque la religión infructuosa, la religión que solo son hojas sin fruto, tiene sus días contados. La religión infructuosa tiene sus días contados. Quizá dure todo lo que dura la humanidad, pero no va a pasar la eternidad. Cuando llegue el tiempo del Señor, esa religión estéril va a desaparecer. Y con ella, quienes se entregaron a ella. Lo único que prospera por la eternidad es el fruto. ¿Qué tipo de religión vivo yo? ¿Qué tipo de higuera he sido estos años de mi vida? Si no has dado fruto, quizás es porque no se lo has permitido al Señor. Quizá porque no te has entregado completamente. Quizá es tiempo de entregarse por completo. Y esto va más allá de que una iglesia sea grande o pequeña. Hay iglesias grandes que dan fruto, iglesias grandes que son meras hojas, hay iglesias pequeñas que tienen fruto y hay iglesias pequeñas que son hojas.